¿Te acuerdas cuando tu mamá te vestía como si fueras a conocer al mismísimo presidente? Diciembre en los años 70 no era solo una fecha en el calendario, era toda una transformación. Cada prenda tenía su ritual, cada zapato su historia, cada moño su lugar en la memoria. Hoy vamos a recorrer juntos esas 12 modas navideñas que marcaron la infancia de toda una generación. Quédate hasta el final, porque hay una prenda que seguro te hará soltar una sonrisa de pura nostalgia. Vestido de terciopelo. Si fuiste niña en los 70, este vestido fue tu uniforme oficial de Nochebuena. Era rojo, brillante, suave al tacto, y venía acompañado de un cuello de encaje blanco que picaba un poquito, pero que te hacía sentir como princesa. Las mamás lo buscaban con meses de anticipación en tiendas como el Palacio de Hierro, Liverpool o en los famosos almacenes blanco que todavía existían en el centro de la Ciudad de México. También se encontraban en las mercerías del centro histórico, donde las telas de terciopelo se vendían por metro para que las costureras del barrio hicieran maravillas. El terciopelo era el rey de las fiestas decembrinas. Su textura aterciopelada simbolizaba elegancia, y el color rojo evocaba la Navidad como ningún otro. Las niñas lo estrenaban el 24 de diciembre, justo antes de la cena, después de un baño con jabón Palmolive y un peinado que podía durar más de una hora. En los estados del norte, como Nuevo León y Coahuila, el vestido solía acompañarse de una capa corta de paño, porque el frío de diciembre no perdonaba. En cambio, en Veracruz o Tabasco, el terciopelo era casi un sacrificio térmico, pero nadie se atrevía a romper la tradición. Muchas familias guardaban estos vestidos en cajas de cartón con naftalina, esperando que la hermana menor pudiera heredarlo al año siguiente. Hoy, esos vestidos viven en fotografías amarillentas, pero su recuerdo sigue intacto en la memoria de quienes alguna vez giraron frente al espejo sintiéndose las niñas más elegantes del mundo. Traje de marinero. Para los niños, la Navidad también tenía su uniforme oficial, y ese era el traje de marinero, esa prenda que combinaba pantalón corto, saco con botones dorados y un cuello cuadrado con franjas blancas que imitaba a los uniformes navales. Era el sueño de toda madre mexicana y la pesadilla secreta de muchos chamaquitos que preferían correr en pants. El traje de marinero se popularizó en México gracias a las películas europeas y a las revistas de moda que llegaban de España y Francia. En los años 70, era casi obligatorio para las fotos familiares de Navidad, las posadas escolares y, por supuesto, la misa de gallo. Se conseguía en tiendas departamentales, pero también en sastrerías de barrio donde los padres encargaban el traje con semanas de anticipación. En Guadalajara y Monterrey, los trajes solían ser más formales, con chaleco incluido. En la Ciudad de México, el modelo clásico con pantalón corto y calcetas largas era el más común. Los niños posaban frente al árbol de Navidad, serios, tiesos, con el cabello engomado y los zapatos recién boleados. Ese traje representaba una época en la que vestir bien era sinónimo de respeto, de educación y de amor familiar. Hoy, los marineros ya no navegan por las salas mexicanas, pero su imagen sigue anclada en el corazón de quienes alguna vez lo usaron con orgullo, aunque les apretara un poco el cuello. Zapatos de charol. Brillantes, duros y con esa hebilla plateada que parecía de joyería. Los zapatos de charol eran el tormento y el orgullo de todo niño mexicano en Navidad. Nuevos, recién sacados de la caja, crujían al caminar y dejaban marcas en el piso recién trapeado de la abuela. Se compraban en zapaterías como Canadá, Flexi o en los puestos del Tianguis de San Juan, donde las mamás regateaban hasta conseguir el mejor precio. El ritual era siempre el mismo: ir a la zapatería, probarse varios pares, caminar un poco por el pasillo y escuchar la frase temida de la vendedora: «Le queda perfecto, señora. Solo hay que ablandarlo un poco». Ese ablandarlo un poco significaba ampollas, dedos apretados y una noche entera caminando como robot. Pero valía la pena. Los zapatos de charol eran el símbolo de la elegancia infantil.
Las niñas los usaban con calcetas blancas de holán y los niños con calcetines oscuros que combinaran con el pantalón. En las regiones rurales del Bajío y del sur, muchas familias compraban un solo par de zapatos al año y casi siempre era en diciembre. Ese par tenía que durar hasta las siguientes fiestas, así que se cuidaba como tesoro. Hoy, esos zapatos han sido reemplazados por tenis y sandalias, pero quienes los usaron aún recuerdan ese brillo inconfundible que reflejaba las luces del árbol de Navidad. Suéter navideño. Antes de que existieran los ugly sweaters importados, en México teníamos algo mucho mejor. El suéter tejido por la abuela, con sus grecas de colores, sus renos algo chuecos y ese amor que se sentía en cada puntada. Era de lana, a veces picaba, pero nadie se atrevía a quejarse. Las abuelas mexicanas de los 70 eran verdaderas artistas del tejido. Pasaban semanas enteras frente a sus agujas, creando suéteres únicos para cada nieto. Los colores favoritos eran el rojo, el verde y el blanco, aunque también había combinaciones atrevidas que solo una abuela podía imaginar. En estados como Oaxaca, Chiapas y Michoacán, los suéteres incluían bordados tradicionales que mezclaban la Navidad con la identidad regional. En el norte, los diseños eran más sobrios, pero igual de cálidos. El suéter se estrenaba en la primera posada y se usaba durante toda la temporada. A veces venía acompañado de un gorrito a juego o de unas manoplas que completaban el conjunto. Lo más bonito era el momento de recibirlo. La abuela te lo entregaba envuelto en papel de China, con esa sonrisa de satisfacción que solo da el trabajo bien hecho. Hoy, esos suéteres se guardan en cajones como reliquias, y algunos afortunados aún los conservan, gastados pero llenos de historia. Porque un suéter tejido por la abuela nunca pasa de moda, solo se vuelve más valioso con el tiempo. Pijama nueva. Había un ritual que se repetía en casi todos los hogares mexicanos. El 24 de diciembre, después del baño y antes de la cena, los niños estrenaban pijama nueva. Era una tradición que mezclaba practicidad con ilusión. La pijama nueva era casi siempre de franela, con estampados de ositos, estrellas o personajes de moda. En los 70, las pijamas de los Picapiedra, el Pájaro Loco o los Supersónicos eran las más codiciadas. Se compraban en tiendas como Sears, Suburbia o en los mercados sobre ruedas que recorrían las colonias populares. El momento de ponérsela era especial. Después del baño con agua calentada en la estufa, la mamá sacaba la pijama de su empaque, le quitaba las etiquetas y se la entregaba al niño como si fuera un regalo anticipado. Esa noche, los pequeños cenaban en pijama, esperaban los regalos en pijama y muchas veces se quedaban dormidos en el sillón, también en pijama. En las familias más tradicionales, todos los hermanos usaban pijamas iguales o combinadas, lo que hacía las fotos familiares aún más memorables. Hoy, esa costumbre se ha perdido en muchos hogares, pero quienes la vivieron recuerdan con cariño esa sensación de tela suavecita, olor a nuevo y la emoción de una noche mágica que apenas comenzaba. Disfraz de pastorcito. Diciembre en los 70 no estaba completo sin la pastorela de la escuela o de la parroquia. Y para participar, había que vestirse de pastorcito, de angelito, de diablito o, si tenía suerte, de la Virgen María. Los disfraces se hacían en casa, con lo que hubiera disponible. Las mamás transformaban sábanas viejas en túnicas blancas, cartón en alas de ángel y estambre en barbas de San José. Los pastorcitos usaban sombreros de palma, huaraches y rebozos que a veces eran prestados por la abuela. En las escuelas públicas, la pastorela era un evento que reunía a toda la comunidad. Los niños ensayaban durante semanas, memorizaban sus líneas y esperaban con ansias el día de la presentación. En estados como Guanajuato, Querétaro y Jalisco, las pastorelas tenían una tradición muy arraigada, con vestuarios más elaborados y funciones que duraban horas. En la Ciudad de México, las vecindades organizaban sus propias versiones, con actores improvisados y un público que aplaudía cualquier cosa. El disfraz más codiciado era el de ángel,
con sus alas de alambre forrado y su aureola de papel dorado. Pero ser diablito también tenía su encanto, sobre todo cuando te dejaban pintarte la cara de rojo. Las mamás pasaban noches enteras cosiendo a mano, con la máquina Singer que heredaron de la abuela, o simplemente con aguja e hilo. El olor a tela nueva mezclado con el pegamento Resistol era inconfundible en esas semanas previas a la función. Para los ángeles, las alas se construían con ganchos de alambre forrados con papel crepé blanco o con tela de organza que brillaba bajo las luces del escenario. Algunas mamás más creativas usaban plumas de gallina pintadas con cal para darles un toque más realista. La aureola era todo un reto de ingeniería casera. Se hacía con alambre delgado cubierto de papel aluminio o de esa escarcha dorada que se vendía en las papelerías. Se sostenía con una diadema de plástico o con pasadores que a veces se caían a media función. Los diablitos llevaban tridentes hechos con palos de escoba y cartón pintado de rojo. Sus cuernos eran de papel maché o de cartulina enrollada, y la capa negra muchas veces era el forro de un abrigo viejo. El maquillaje se hacía con crayones derretidos o con pintura de agua que manchaba todo a su paso. En los pueblos de Michoacán y Zacatecas, las pastorelas incluían música en vivo con guitarras y violines. Los versos se transmitían de generación en generación, y cada familia guardaba sus libretos escritos a mano en cuadernos amarillentos. El día de la función, el nerviosismo era palpable. Los niños se asomaban detrás de las cortinas improvisadas con cobijas, buscando a sus papás entre el público. Las mamás lloraban de emoción cuando su hijo decía su primera línea, aunque se le olvidara la mitad, y al final, todos aplaudían como si hubieran visto la mejor obra del mundo. Porque en esos tiempos, la pastorela no era solo teatro, era comunidad, era tradición, era el corazón de la Navidad mexicana latiendo en cada niño disfrazado. Esos disfraces, hechos con amor y creatividad, representaban una Navidad más sencilla, donde la magia no venía de las tiendas, sino del ingenio familiar. Gorro rojo. No había posada completa sin él. El gorro rojo de Santa Claus era el accesorio obligatorio de la temporada, y todo niño mexicano de los 70 tuvo al menos uno. Se conseguía en los mercados, en las tiendas de todo a 5 pesos o en los puestos ambulantes que aparecían mágicamente en noviembre. Eran de fieltro, con una bolita blanca de algodón en la punta que a veces se caía antes de Nochebuena. Los más económicos perdían el color con la primera lavada, pero eso no importaba. Lo importante era tenerlo puesto durante las posadas, la cena de Navidad y la espera de los regalos. En el norte de México, donde el frío era más intenso, el gorro se usaba como abrigo real. En el sur, era más decorativo, pero igual de popular. Algunas familias tenían un gorro para cada miembro, y las fotos navideñas parecían un mar de rojo con caritas sonrientes. El gorro de Santa también era parte del uniforme de los comerciantes. Los vendedores de tamales, los boleteros del metro y hasta los policías de tránsito lo usaban durante diciembre, dándole a la ciudad un aire festivo que hoy ya casi no se ve. En los mercados como La Merced, La Lagunilla o el de Sonora, los gorros se vendían por docenas. Los había de diferentes calidades, desde los más corrientes que costaban unos cuantos centavos, hasta los de terciopelo con bordes de peluche que parecían sacados de una película gringa. Las mamás regateaban con los vendedores, buscando el mejor precio para vestir a toda la familia. A veces compraban uno solo y lo turnaban entre los hermanos para las fotos. El gorro tenía ese olor característico a tela nueva mezclado con el aroma del mercado, esa combinación de fruta, especias y multitud, que solo los mercados mexicanos podían ofrecer. Los niños lo usaban desde que salía el sol hasta que se iban a dormir. Se lo ponían para ir a la tiendita de la esquina, para jugar en la calle y para ver las caricaturas navideñas en la televisión. En las escuelas, el último día de clases antes de las vacaciones era oficialmente el Día del Gorro Rojo. Todos los alumnos llegaban con el suyo, y los maestros también se sumaban a la tradición. El intercambio de regalos se hacía con los gorros puestos, y las fotos del grupo quedaban inmortalizadas con ese mar de cabecitas rojas. En algunas familias,
El gorro se guardaba de año en año, aunque ya estuviera desteñido o la bolita de algodón hubiera desaparecido. Era como un amuleto navideño que traía suerte y buenos recuerdos. Los abuelos se lo ponían para repartir los regalos, imitando a Santa Claus con voz ronca y risas de jo-yo-yo que hacían reír a los más pequeños. Ese gorro simple, barato y alegre, era un símbolo de que la Navidad había llegado a todos los rincones de México. Calcetas blancas. Si el vestido de terciopelo era el protagonista, las calcetas blancas eran el complemento perfecto. Largas, de algodón o nylon, con holanes en la parte superior y un elástico que dejaba marca en la pierna. Eran obligatorias para cualquier niña que quisiera lucir elegante en Navidad. Se compraban en paquetes de 3 en tiendas como Woolworth, el puerto de Liverpool o en las mercerías del centro histórico. Las más finas tenían bordados de flores o pequeños moños cosidos a mano. El problema era que nunca se quedaban arriba. Después de media hora de fiesta, las calcetas ya estaban enrolladas en los tobillos, y las mamás corrían a subirlas cada vez que había foto. Algunas familias usaban ligas para sostenerlas, esas bandas elásticas que dejaban marcas rojas pero cumplían su función. En las regiones más humildes, las calcetas eran un lujo que se cuidaba con esmero. Se lavaban a mano, se secaban a la sombra y se planchaban con cuidado para que duraran varias temporadas. El ritual de ponerse las calcetas era casi ceremonial. La mamá las sacaba del cajón donde las guardaba envueltas en papel de China, todavía con ese olor a limpio y a almidón. La niña se sentaba en la cama mientras la mamá le subía cada calceta con cuidado, estirándola para que no quedaran arrugas. Era un momento de complicidad silenciosa entre madre e hija, de esos que se guardan en el corazón. Las calcetas más elegantes venían de las tiendas El Nuevo Mundo o de los almacenes Salinas y Rocha, donde las vendedoras las mostraban como si fueran joyas. Algunas tenían encaje importado de España y otras llevaban pequeñas aplicaciones de listón que las hacían únicas. En los pueblos de Oaxaca y Chiapas, las mamás bordaban las calcetas a mano con hilos de colores, dándoles un toque regional que las distinguía. El blanco impoluto de las calcetas contrastaba con el rojo del vestido y el negro brillante de los zapatos de charol. Era una combinación que se repetía en miles de hogares mexicanos, desde las colonias populares hasta las zonas residenciales. Las niñas caminaban con cuidado para no ensuciarlas, evitando los charcos y la tierra del patio. Pero tarde o temprano, el juego podía más que la elegancia, y las calcetas terminaban con manchas de pasto o de ponche derramado. Las mamás suspiraban resignadas, sabiendo que el jabón Zote haría el milagro de dejarlas blancas otra vez. Cuando la noche terminaba, las calcetas se quitaban con el mismo cuidado con que se habían puesto. Se doblaban y se guardaban para la siguiente ocasión, porque en los 70 nada se desperdiciaba. Hoy, las calcetas largas han desaparecido del guardarropa infantil, reemplazadas por calcetines cortos o tenis sin calcetín. Pero quienes las usaron recuerdan esa sensación de tela suave subiendo por la pierna, el olor a almidón y la imagen de una Navidad donde hasta los detalles más pequeños importaban. Moño gigante. Cuanto más grande, mejor. Esa era la regla no escrita del moño navideño en los años 70. Las niñas mexicanas lucían enormes lazos de listón en el cabello, rojos, verdes, dorados o blancos, que competían en tamaño con su propia cabeza. Se hacían en casa, con listones comprados por metro en las mercerías, o se compraban ya armados en las tiendas del centro. Los más elegantes venían con alambre interior para que mantuvieran la forma durante toda la noche. Ponerlo era todo un arte. La mamá o la abuela peinaban a la niña, le hacían una cola de caballo bien apretada y amarraban el moño con fuerza. A veces usaban pasadores invisibles, spray para el cabello y mucha paciencia. En algunas regiones del país, como Yucatán y Veracruz, el moño se combinaba con trenzas adornadas con flores naturales, dándole un toque regional a la moda navideña. El moño era más que un accesorio.
Era una declaración de que esa niña estaba lista para la fiesta, de que su familia se había esmerado en arreglarla y de que la Navidad merecía verse así de especial. Hoy, los moños grandes han pasado de moda, pero cada vez que alguien ve uno en una foto antigua, no puede evitar sonreír al recordar esos tiempos de listones brillantes y cabezas bien peinadas. El overol de pana café o verde musgo. No todo era trajes de marinero para los niños. En los 70, el overol de pana era la alternativa moderna y cómoda que muchas mamás preferían. Venía en colores sobrios como el café, el verde musgo o el azul marino, y se combinaba con camisas de cuello largo o suéteres de cuello de tortuga. La pana era el material estrella de la década. Suave, resistente, y con esa textura acanalada que hacía ruido al caminar. Los overoles se conseguían en tiendas como Sears, Sanborns o en los almacenes de ropa importada que empezaban a aparecer en las ciudades grandes. En las zonas rurales, las mamás mandaban hacerlos con costureras locales, usando telas compradas en los mercados de mayoreo. El overol era práctico. Los niños podían correr, jugar y ensuciarse sin arruinar un traje formal. Pero también era elegante cuando se combinaba con los accesorios correctos. En el norte se usaba con botas de cuero y en el centro del país con zapatos de vestir. Era una prenda que cruzaba clases sociales. Tanto los niños de las colonias populares como los de familias acomodadas lo usaban durante las fiestas decembrinas. Hoy, el overol de pana se considera vintage, pero en los 70 era simplemente la forma más práctica de vestir a un niño sin sacrificar el estilo navideño. Abrigo de paño. Para la misa de gallo, no bastaba con un suéter. Había que lucir un abrigo de paño, de esos que pesaban como cobija y duraban toda la infancia. Los había en rojo, azul marino, verde oscuro y café. Siempre con botones grandes, dorados o plateados, que brillaban bajo las luces de la iglesia. El abrigo de paño era una inversión familiar. Se compraba una talla más grande para que durara varios años, y se heredaba de hermano en hermano hasta que los botones se caían de viejos. En la Ciudad de México, se conseguían en tiendas del centro histórico, cerca de la calle de Corregidora, donde los comerciantes especializados vendían ropa de invierno importada de España. En Monterrey y Chihuahua, los abrigos eran más gruesos y forrados con tela afelpada, porque el frío de diciembre era cosa seria. Las niñas lo combinaban con sus vestidos de terciopelo, y los niños con sus trajes formales. Salir a la calle con el abrigo puesto era sentirse importante, como esos personajes de las películas navideñas que pasaban en el Canal 5. El abrigo no solo protegía del frío, era un símbolo de que la familia había hecho un esfuerzo extra para que sus hijos lucieran bien en la noche más importante del año. Esos abrigos siguen guardados en algunos roperos mexicanos, esperando que alguien los vuelva a sacar, aunque sea solo para recordar. Chaleco con corbatín. ¿Te acuerdas que te he dicho que una de estas prendas te iba a evocar nostalgia? Pues se trata de una prenda que convertía a un niño en pequeño caballero. Era el chaleco con corbatín. No importaba si tenías 5 o 10 años. Con ese conjunto puesto, ya eras el hombrecito de la casa. El chaleco era de tela brillante, muchas veces de satín o terciopelo, y venía en colores como el vino, el negro o el verde botella. El corbatín era de moño, prendido con un broche o amarrado a mano por el papá, que casi nunca sabía hacerlo bien al primer intento. Este conjunto se usaba para las cenas formales, las posadas elegantes y, por supuesto, para la foto frente al árbol de Navidad. En las tiendas Sears y Liverpool, los chalecos se vendían como parte de un paquete que incluía camisa, pantalón y el famoso corbatín. En los mercados se conseguían por separado, y las mamás armaban el conjunto con lo que encontraban. El momento de ponerse el corbatín era casi ceremonial. El niño se paraba frente al espejo, el papá lo ajustaba, y la mamá daba el visto bueno con una frase que nunca faltaba: «Ya pareces todo un señor». Esa imagen de los niños mexicanos vestidos de pequeños caballeros
sigue viva en miles de álbumes familiares, donde el chaleco y el corbatín brillan tanto como los ojos de quienes los usaron. Cada diciembre, sin saberlo, los niños mexicanos de los 70 se convertían en protagonistas de una época que jamás volverá. No había marcas de diseñador ni ropa importada de catálogo. Había madres costureras, abuelas tejedoras, zapaterías de barrio y mercados llenos de tesoros. La moda navideña no se trataba de gastar mucho, sino de lucir bien con lo que se tenía. De sentirse especial aunque el vestido fuera heredado o los zapatos apretaran un poco. Esos terciopelos rojos, esas calcetas blancas, esos moños gigantes y esos chalecos brillantes eran mucho más que ropa. Eran la forma que tenían las familias de decir que la Navidad importaba, que los hijos merecían estrenar algo bonito, que las fiestas eran para recordar. Y así fue. Décadas después, esas prendas siguen brillando en la memoria de quienes alguna vez las usaron. No por el material ni por la marca, sino por el amor que había detrás de cada puntada, de cada hebilla y de cada moño bien amarrado. Porque en los 70, la moda navideña no se compraba en centros comerciales. Se tejía en casa, se heredaba entre hermanos y se guardaba en cajas de cartón para que los nietos pudieran verla algún día. Y hoy, al recordarla, sentimos otra vez ese olor a ropa nueva, ese brillo de los zapatos de charol y esa emoción de sabernos listos para la noche más mágica del año. ¿Cuál de estas prendas usaste en tu infancia? Cuéntanos en los comentarios y comparte este video con alguien que también haya vivido esas navidades inolvidables. Suscríbete al canal y déjanos tu like para seguir recordando juntos el México que nos hizo quienes somos.